Ok, bueno, pues una vez más, buenas noches. Escogí este tema por algo muy básico en la vida de las personas. Muchas de las veces vivimos insatisfechos con lo que está pasando en nuestras vidas y muchas veces nos cuestionamos por qué me está pasando esto a mí, o por qué no me siento conforme con lo que estoy haciendo, o por qué la vida para mí es más difícil que para muchos, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando, como dice aquí en el libro de Proverbios, cuando todo lo que nosotros hacemos va a generar una tendencia, ¿sí? Así es que, como dice aquí, los pensamientos del diligente. O sea, desde ahí es donde empieza lo que va a suceder más adelante. Primero lo pensamos. No podemos responsabilizar a los demás de lo malo que nos está pasando ni de lo bueno que nos está pasando. Es algo que nosotros mismos creamos, nosotros generamos. Por eso ahí el pensamiento del diligente dice que genera una tendencia hacia la abundancia, hacia la abundancia, en otras versiones dice hacia la riqueza. ¿Y qué dice acerca del negligente? pues hacia la pobreza. ¿Verdad? Es muy marcado, digo, por ponerlo de esta forma, el diligente va hacia arriba y el negligente va hacia abajo. Digo, por dar una, crear una imagen en nuestro pensamiento de qué es lo que genera uno y el otro. Bueno, en realidad todo lo que nosotros hacemos crea una tendencia. Podemos crear una tendencia con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decidimos hacia el éxito o hacia el fracaso. Puede ser hacia la abundancia o hacia la escasez. E incluso puede ser hacia el dolor o hacia el gozo. Va a depender de lo que tú hagas, lo que tú decidas. Incluso lo que nosotros hacemos va a hacer que las personas estén cercanas a nosotros, se sientan a gusto a nuestro alrededor o se sientan pues no muy contentos de estar con nosotros. Entonces lo que nosotros hacemos entonces va a generar una tendencia a que estemos en soledad o a que estemos nosotros rodeados de personas que nos aprecien, que nos valoren. Y de eso va a depender que nosotros nos sintamos realizados o que también nos sintamos frustrados. Va a depender de lo que nosotros hacemos. A través de la historia de Caín y de Abel, que es la historia que quise explorar, la hemos explorado para diferentes áreas, diferentes aspectos, pero en este caso me gustaría también explorar a través de esta historia cómo es que la falta de deseo de obedecer plenamente también lleva a lo que nosotros podríamos llamar negligencia. La negligencia no solamente es no hacer las cosas a tiempo, sino también hacerlas mal, ¿sí? Porque Caín lo hace en el momento, en el tiempo correcto, pero lo hace mal, ¿sí? Entonces hay varios factores que están alrededor de la palabra negligencia. Y bueno, pues vamos a explorar un poquito acerca de la vida de Caín y Abel. Y es en donde me gustaría que ustedes que nos están escuchando, podemos cambiar la palabra negligencia por la palabra mediocridad también. No es exactamente lo mismo, pero para que lo podamos relacionar. ¿Ok? Um, Uno de los grandes problemas que yo considero que enfrenta Caín es el estar decepcionado, ¿verdad? Si vamos a la historia de Caín y de Abel, está en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Vamos a leer rápidamente desde el versículo 1 y vamos a ir mencionando algunas cosas que son muy importantes. Bueno, en el versículo 1 del capítulo 4 nos habla acerca de los padres de Caín y Abel y en qué momento nacieron, y menciona que uno se dedica a cultivar la tierra y que el otro se dedica a ser pastor de ovejas. En el versículo 3 es en donde
empieza la historia que a mí me gustaría que exploráramos juntos. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra como una ofrenda al Señor. Bueno, esto de transcurriendo el tiempo, en algunas versiones dice llegado el tiempo, esto nos implica una temporada. Los cultivos son por temporada en aquella época. Entonces, llegado el tiempo de la cosecha, una vez que él recogió lo que había cultivado, dice que él trajo ofrenda a Dios. ¿Sí? ¿Lo hizo fuera de tiempo? No, lo hizo en el tiempo correcto. ¿Y qué fue lo que llevó? Obviamente, el resultado del trabajo de sus manos. Ese es en el versículo 3, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y vamos a detenernos ahí. Los dos van en el tiempo correcto. Pero curiosamente, dice que con respecto a Caín, a Abel, perdón, que él trajo lo mejor. Y yo creo que es importante también que nosotros aprendamos a hacer diferencia entre lo bueno y lo mejor. ¿Era bueno llevarle una ofrenda a su creador? Sí. Pero Abel decide llevar lo mejor. Y Caín decide llevar, pues, no lo mejor. ¿Sí? Y en eso se define qué tan capaces o capacitados estamos nosotros para poder dar. ¿Sí? Hay quienes les gusta dar a medias. Hay quienes les gusta servir a los demás a medias o ayudar a los demás a medias, ¿verdad? Y ese era el problema de Caín. Pero no solamente está ahí en hacer las cosas en tiempo correcto, pero a medias, sino en el versículo 5, a partir de, en el segundo párrafo, es en donde Caín aflora en él algo que en mi opinión es que Caín se decepciona de Dios. ¿Sí? Y yo creo que muchos batallamos con esta situación. En el segundo párrafo dice, y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? Eso fue lo que le pasó a Caín. Fue tan grande su decepción porque Dios no vio con agrado su ofrenda que dice que se enojó, se enfureció, pero dice de tal modo aquí que su rostro se deformó. Entonces, de verdad, Caín estaba tan decepcionado de Dios y surge una competencia contra su hermano. ¿Sí? Imagínense, trae el problema de obedecer a medias. Aprende a no dar lo mejor. Después de ello, se enoja porque Dios no lo acepta como él espera. Y desafortunadamente hay otro personaje con quien están comparando ya su comportamiento. Y para su mala suerte, pues es su hermano. Y curiosamente Dios ve que la ofrenda de su hermano es lo correcto, ¿verdad? Dice en el libro de Hebreos que Abel por la fe ofreció algo mejor. Y en otras versiones dice excelente. ¿Cómo sabe la gente o puede aprender que da lo mejor? O que puede dar lo mejor. O que es lo mejor. Ok. Esto es muy sencillo. Quien determina qué es lo mejor es el que lo pide, no el que lo da. Esto es algo muy práctico. Yo voy a un restaurante y entonces yo pido un corte de carne, a lo mejor un término medio o 3/4, y me llevan un corte de carne totalmente cocido, ¿verdad? ¿Quién determina qué tipo de cocimiento lo quiere el cliente? Pues el cliente. Y el chef o el cocinero tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo. Si no me da lo que yo le pido, yo puedo regresárselo, yo puedo rechazarlo. ¿Sí? Y él no debe sentirse ofendido porque el cliente no está satisfecho. ¿Sí? Y eso es, por decir, trasladándolo a la familia.
Cuando nuestros padres nos dan una orden, y eso lo mencioné la vez pasada, lo menos que esperan es que nosotros obedezcamos esa orden y que lo hagamos como ellos lo están pidiendo, ¿verdad? Bueno, ese es el nivel de que tú sabes que estás haciendo lo mejor. Abel no llevó algo para sorprender a Dios. Si dice ahí que llevó de los primogénitos, es porque Dios pidió de los primogénitos. No está dando más allá de lo que Dios le está pidiendo. La semana pasada, bueno, antepasada, exploramos un poco acerca de la vida de Saúl. Y Saúl también era muy negligente, ¿verdad? Porque Samuel le dice, oye, ¿no es más importante el cebo de esos animales que tú te trajiste, que Dios te dijo que no te trajeras? Es más importante tu obediencia. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel. De esa forma nosotros sabemos que estamos haciendo lo correcto. Estamos cumpliendo al pie de la letra lo que nos están pidiendo. Si mi padre me dice, tienes que llegar a más tardar a las 10 de la noche y yo llego a la 1 de la mañana, digo, si yo llego a las 8 de la noche, no me van a felicitar por llegar a las 8 de la noche, me van a felicitar por llegar a las 10 a más tardar. ¿Sí? Bueno, ese es mi tiempo adecuado. Pero si llego después, bueno, entonces va a generar una molestia, una insatisfacción. El que dio la orden va a estar, además de experimentar molestia, va a experimentar frustración, porque ¿cuántas veces te he dado la orden y no lo haces? Entonces, ¿para qué te doy una orden? Si de todos modos vas a hacer lo que quieras, ¿verdad? Y entonces, eso en las dos partes genera conflicto, ¿verdad? Y en el caso aquí de Caín, dice que le generó que su rostro se deformara, se trastornara su forma de pensar. ¿Por qué? Porque no fue aceptado su regalo, su ofrenda. Pero no llevó lo que le pidieron, llevó lo que quiso. Lo llevó en el tiempo correcto, pero no llevó lo correcto. Hablando un poco en términos de familia, como un padre o una madre sabe que está dando lo mejor con sus hijos. Ok, hablamos de formación en ese aspecto. Eh, lo mejor o lo correcto es lo que los hijos necesitan. Y no siempre lo que los hijos piden es exactamente lo que ellos necesitan. Lo que realmente necesitan los hijos es compañía de los padres. Eso es muy importante. Si los padres están ausentes, no importa cuánto dinero des, en los chicos se va a crear un vacío. Al igual puede traer mucho sustento para que la esposa pueda realizar todas las tareas del hogar. Bueno, los que estén acostumbrados así. En otros casos trabajan los dos y también está bien. Si hay los suficientes recursos para que la familia pueda alimentarse, pueda vestirse, pueda calzarse, pueda vacacionar y todas las demás cosas, pueda estudiar, pero la ausencia del padre o de los padres es total, entonces se crea un vacío en los hijos, querramos o no. Yo durante 4 años estuve pastoreando y predicando en las cárceles y la mayoría de las historias de los chicos, fueran pobres o ricos, preparados o sin estudios, ese era el problema principal. En la ausencia de sus padres, ellos cayeron en vicios, drogas, alcohol, pornografía, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabe que el padre está dando lo mejor solo que esté ahí? Eso es lo que tiene que dar. Y una vez estando ahí presente, puede dar lo que necesitan la familia. Ausente no puede dar nada. La comunicación es importante, pueden estar los padres ahí y pueden no convivir con los hijos. Yo creo que sentarse a la mesa y comer juntos y contar cómo te fue o cómo no te fue, o si te gusta o no te gusta la comida, eso es algo muy importante. Y de ahí, obviamente, se tiene a través de la comunicación generar la confianza para los momentos más difíciles. La semana antepasada estuve en un congreso, una cumbre en Puebla,
en San Martín específicamente, y asistimos a un evento que le llaman el Reto Frank. Y el trabajo de este proyecto es prevenir el suicidio en chicos y chicas de preparatoria y secundaria. Asistieron 3 secundarias y me parece que una preparatoria, de los cuales cuando el expositor les dijo, ¿quién de ustedes ha intentado matarse en el último mes? Yo dije, ay, está pidiendo, es muy fuerte lo que este hombre está diciendo. Yo dije, no le van a hacer caso. Me sorprendió que se levantó una chica llorando. Y después se levantó otra, y luego se levantó otra y otra. Y en total fueron más o menos 90 chicas y chicos, de los cuales eran 75 chicas y eran 15 chicos. Y se me hizo sorprendente que sus padres no sepan que ellos se quieren matar o que ya tienen el plan perfecto para quitarse la vida. Es algo terrible, es una falta de comunicación. Los padres están trabajando, están llevando dinero, dan buenas casas, vacaciones, pero no están ahí. Los chicos están entrando en una crisis que no hay nadie que los acompañe. Pero bueno, en el caso de Caín y Abel no es así. En el versículo 7, en el versículo 6, Dios sale al encuentro de Caín, después de que estaba frustrado, enojado, decepcionado de Dios y de la vida y de todas las cosas, porque es tanta su molestia, tanta su decepción que se sintió perdido en la competencia que él empezó, porque Abel no estaba compitiendo, que él dijo, esto solamente se arregla de una sola forma. O me muero yo o se muere él. Eliminó la competencia. Y entonces va y eliminó la competencia, mató a su hermano. Pero antes de que pasara esto, cuando Dios ve la situación, ¿qué quiere decir esto? Que hay síntomas, ¿verdad? La mediocridad produce síntomas, la tristeza produce síntomas. Hay manifestaciones, nosotros mismos las estamos mostrando. ¿Sí? Entonces, yo creo que sería importante estar atentos. ¿Para dónde va? Y esos síntomas son... Bueno, una de ellas, obviamente, si yo me aíslo, algo está pasando. Si yo no quiero saludar a ciertas personas, convivir con ciertas personas, algo está pasando. Si algo que para mí era de mucho interés, si de pronto pierdo interés en aquello, algo está pasando. Los chicos que están yendo a la escuela y de pronto no quieren ir, pues algo está pasando. Una persona adulta incluso que está trabajando y de pronto ya no quiere trabajar, de pronto ya no quiere ver a sus hijos, ya no quiere ver a su pareja, etcétera. O sea, hay manifestaciones de que algo está pasando. Yo creo que es necesario recalcar eso un poco porque muchas veces las personas a veces necesitamos que nos recuerden eso, necesitamos que alguien más lo mencione porque a veces se nos olvida, o sea, comienza a ser tan cotidiano esto que creemos que es parte de nuestra personalidad, pero pues no, simplemente es un síntoma posiblemente, ¿no? De algo que se está haciendo mal. Para que puedan haber ya síntomas muy marcados en nuestra vida, debimos haber invertido ya mucho tiempo en el pensamiento. Debimos haber trabajado ya mucho con esa idea. Es que no quiero ver a nadie, es que no quiero ver a nadie, es que no quiero ver a nadie, no me siento a gusto entre ellos. ¿Sí? Empieza a trabajar ya nuestra mente, lleva a lo mejor semanas o meses quizás ya trabajando, generando esa situación. Bueno, en el versículo 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? O sea, Caín no estuvo solo. Yo creo que aquí Dios nos muestra que debemos acompañar a las personas. Incluso Jesús en una ocasión dijo, pues que es importante que nosotros podamos estar con los que lloran y también con los que ríen, ¿sí? Con los que tienen hambre, con los que tienen sed. O sea, es importante acompañarles porque algo que puede ser tan simple, se puede convertir en un momento de crisis, ¿sí? Tan fácil que es que yo me siente a comer, habiendo comida. Es
estando rodeado de personas. Pero qué difícil es que cuando, si a un chico lo dejó la novia y la quería mucho, aunque tenga todas las cosas, ya no es lo mismo. Hay algo dentro de su cabeza, está trabajando y eso genera. A lo mejor no quiere comer, a lo mejor come poco, ¿no? Versículo 7. Yo creo que esto es algo que tienen que enfrentar los que puedan estar en depresión o que ya tengan manifestaciones de lo que es la negligencia. Y si bien hicieres, no serás reconocido. Y si no hicieres bien, el pecado está acechando a la puerta y te desea. Pero tú debes dominarlo. Esto es algo que Dios le está diciendo directamente a Dios Caín. le está revelando a Caín y yo creo que nos está revelando a nosotros. Esto es algo tan simple. Bueno, si no enfrentamos correctamente la situación, si no la aceptamos, que algo nos está pasando, que algo no hemos hecho bien y que eso que no hicimos bien ya me está perjudicando, yo me voy a enojar. A lo mejor con mis padres, a lo mejor con mi patrón, ya no voy a trabajar, y etcétera. Nos empezamos a aislar y nos enojamos. ¿Sí? Y yo, como platiqué con muchos muchachos, obviamente todos mayores de edad, porque no pueden estar en prisión si no son mayores de edad, empezaron por algo tan simple como eso. Un momento de frustración, de enojo, y de pronto tenían necesidad de algo y no hubo quien se los proveyera, menos sus padres. Sus padres ya estaban decepcionados de ellos, los habían corrido a la calle y entonces empezaron a delinquir. Pero todo eso empieza en obedecer a medias, en la negligencia. Y yo creo que es importante que las personas podamos ser sensibles a esto que estamos comentando y aceptar la realidad. Caín, Dios le habla y le dice, oye, estás muy enojado y aguas, puedes hacer algo que te destruya de por vida. Pero a él no le importó. Porque como también mencionamos las semanas pasadas, a nadie le hace feliz que lo corrijan. Trae enojo, trae molestia, trae ira. Pero dice que cuando nosotros nos ejercitamos en la obediencia, veremos días de gozo. O sea, estamos hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo. Hay varias etapas, ya, pues sí, precisamente referente a los temas anteriores. Hay varias etapas de cuando alguien te reprende, ¿no? O sea, emocionalmente es inevitable. Un amigo nos dio un estudio ahí en Hop, creo que fue de las primeras veces, y él decía un estudio que realizó X escritor y investigador, dice que en el cerebro fue a diferentes partes del mundo, estudió el enojo. Entonces, él nos dijo esto. El dato es que el enojo en las diferentes culturas y en los lugares donde él fue, pues vaya, hizo, no sé, todo lo que tenía que hacer en cuanto a investigación, ¿no? Y dice que dura solamente 6 segundos en el cerebro. O sea, pasan una serie de cosas en en las neuronas, ¿no? Que generan el enojo. Y después de esos 6 segundos, en todo el mundo es el aproximado, ya el enojo es algo que tú lo tomas, lo haces pues demasiado personal, no sé cómo explicarme, pero ya es algo que tú decides tener. O sea, después de esos 6 segundos ya es tu decisión, conservarlo, planear algo, ver qué vas a hacer, ¿no? Con eso que acabas de sentir. Pero al final de cuentas, pues tenemos la capacidad también para ignorarlo, Desecharlo. Y saber cómo tratar con él, ¿no? Pues ya no ignorarlo porque ya estás inmerso, pero sí desecharlo. Yo creo que ese es el problema que tuvo Caín. Dios sale a su encuentro para decirle, te veo muy enojado. Aguas, el pecado te desea, la maldad te desea. Y tú puedes hacer algo que te dañe a ti mismo o dañe a otros. Yo sé que a veces es difícil frenarnos, detenernos cuando nos dicen eso porque nos enojamos. Y como tú mencionabas, después de esos 6 segundos, nosotros podemos seguir enganchados
de ese enojo y empezar a darle vuelta y vuelta y vuelta y generar una historia y a veces ya empezar a generar. Si yo me siento muy frustrado, que más a mí me gustaría en algún tema posterior hablar acerca de las personas de doble ánimo, yo creo que seguimos hablando de lo mismo y cómo se genera eso, ¿verdad? Pero también cómo salir de ahí. Porque hoy dicen sí, ya eso mismo, mañana dicen no, hacen planes y pues mejor los cancelan y piensan en otro y lo vuelven a cancelar y entonces no van a ningún lado. ¿Sí? Y hay algo muy, para mí algo terrible, hay una declaración muy terrible que se dice en la escritura, que las personas de doble ánimo, y yo diría las personas negligentes o las personas frustradas o las personas traumadas, dice que nunca recibirán nada de parte de Dios. O sea, no van a ningún destino, no reciben ninguna recompensa. Eso es algo tremendo. Entonces, digo, y Caín está dentro de esos personajes de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, para terminar la lectura, dice, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Cuando no somos capaces de aceptar la corrección, nadie nos va a detener. Vamos a lograr nuestro objetivo, lastimarnos o lastimar a otros, ignorarnos o ignorar a otros, y obviamente ese es el pago de no haber enfrentado correctamente la negligencia. ¿Hasta dónde nos puede llevar? Obviamente hay muchas líneas por donde podríamos explorar esta palabra, pero lo he querido hacer desde la experiencia de Caín y que pues hasta el día de hoy, ¿no? Dicen por ahí, estoy viviendo las de Caín, cuando ya te corren de tu casa, ¿no? Porque Caín le dice a Dios, he hecho algo malo y no puedo estar delante de ti porque tú eres bueno. Ni modo, pues hoy me echas de tu presencia. Oyes, pero cualquiera que me vea me va a matar. Y entonces Dios todavía tiene que marcarlo de tal forma para que no le dañe, para que no lo mate y que lo encuentre. ¿Verdad? ¿Hasta dónde nos lleva la negligencia? Nos marca de por vida y nos puede dejar por ahí abandonados y sufriendo. Y generando sobre todo una línea de familia que viva sin éxito, sin paz, sin gozo y sin Dios y resentido con todo. Eso yo creo que es lo más terrible que puede generar la negligencia. Muy bien, bueno, damos por concluido este tema, que es la diligencia visita la negligencia.